Bueno, aprovechando que Jesús se fue a ver a su gato, aquí con respecto a lo que decía Julio sobre el cambio de eje o las olas con respecto a las ciudades costeras, de las cuales de 25 ciudades costeras alrededor, de 25 ciudades principales del mundo, alrededor del mundo, 17, si no estoy equivocado, son costeras. Parravicini dice: la voz de la ola llegará a las playas y ahogará. La explosión levantará el nuevo diluvio en el año 1938. Hay otra que dice: los truenos del grande trueno, haciendo referencia a un gran terremoto, retumbarán en el Ecuador. Las tierras e islas sucumbirán en cambios inimaginables porque el caos allí será. Año 1968. Para ver dónde estamos en este momento ubicados, Parravicini también nos menciona: antes del gran trueno, guerra virtual, dice, guerra invisible. Sin estar declarada la guerra mundial, el mundo la vivirá sin verla y se acostumbrará a ella. Laberinto de costumbres cegará hasta el gran trueno. Año 1949. ¿Qué nos está marcando? Lo que estamos viendo. Tenemos una guerra virtual o invisible, porque si bien hay mucha gente que la está viviendo, nosotros la estamos viendo desde los medios. Hay mucha gente que no la está viviendo, pero la está viendo desde los medios. Luego de eso, ¿qué viene? Un gran trueno. ¿Y qué viene después del gran trueno? La voz de la ola. En el final de la prueba, dice también él, el hambre. Vegetales y animales de gigantesco desarrollo aparecerán sobre la tierra en el final de la prueba. Ellos serán para el hombre en hambre. Año 1959. Dice también: vegetales gigantes llegarán a la tierra antes de la gran hambre. 1940. Nuevas vegetaciones gigantes aparecerán por el norte argentino en los principios del hambre mundial. Viene a la tierra, dice también, un nuevo polen fecundador de vegetales. El crecimiento será exagerado en muchos, mas será en bien. Llega el gigantismo en todo ser animal que pueda servir de alimento, porque llega el hambre. Entonces, ahí podemos ir viendo a dónde nos encontramos. Con respecto al planeta Cometa, ¿qué dice Parravicini? Por ejemplo, entre tantas psicografías que él tiene, hay una que dice textualmente, a ver si la encuentro: fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera que se acerca al mundo. O sea, ¿qué es ese mecanismo? Viene a poner ¿qué? Orden y justicia. ¿De dónde viene? De fuera del mundo, se viene acercando al mundo. La campana justiciera que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido, haciendo mención de China. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad, haciendo alusión a Rusia. Viene el demócrata humilde que nunca lo fue, haciendo alusión a Estados Unidos, porque Trump, antes de ser republicano, fue demócrata. Y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad, y luego la luz del sur, y la cruz. Profecía, esto se concatena con la profecía del devenir de los pleyadinos entregada a Enrique Castillo Rincón, que habla también, hace alusión de las criaturas salvajes, haciendo alusión a potencias, digamos. Entonces, bueno, ahí podemos ver qué es lo que le espera a la humanidad en ese paso de esa depuración o de esa cachina roja, como dicen los Hopi. Antes de la cachina roja viene, según los Hopi, una cachina azul también, que hace caer las máscaras de la humanidad antes de venir la roja. Entonces, bueno, todo esto
y otras muchas informaciones nos llevan hacia el final de la década, de esta década. Por eso dice los textos que todo esto ocurrirá, no pasará a esta generación para que todo esto acontezca. Y es necesario, como dijo Jesús, que todo esto acontezca. ¿Por qué? Por lo que mencionamos hace rato. Porque si no, como dijo Julio, como bien dijo Julio, si esto no aconteciera, aquí seguiría la maldad en el mundo, seguiría la población degenerada, y acá no cambiaría nada. Si no viene una depuración, no hay cambio. Porque ¿quién va a querer cambiar? ¿Quién va a salir de su sistema de confort y va a abandonar todo lo que conoce material y se va a ir a vivir como una comunidad, como viven las comunidades ancestrales? Si hoy se invitara a hacer eso en forma pacífica, ninguno lo haría. Entonces, el accionar de la gente por causa y efecto fue generando que la depuración, la tercera guerra mundial, como dijeron los pleyadinos, sea inevitable. Se podría haber revertido la situación en un momento de la historia, pero como no hubo consenso de la gente en cambiar lo que tenía que cambiar, por causa y efecto nuestra propia, viene, o sea, de la causa generada por nosotros mismos, viene el efecto devastador para nosotros, como lo vemos, que vamos a tener ahora en un futuro muy, muy próximo e inmediato. Y es inevitable, como dijeron los pleyadinos. ¿Por qué? Porque el mundo se trajo muchas informaciones a través de los milenios para informar al mundo cómo debía cambiar, a la gente, al humano terrestre, cómo debía cambiar, y el mundo, o el humano terrestre, hizo caso omiso y siguió en la degeneración. Si bien nosotros no fuimos los que incidimos directamente en esa degeneración, sino que fue algo programado y proyectado por este sistema, pero nosotros hacemos parte, porque nosotros lo permitimos. Entonces, al permitirlo, ¿en qué nos convertimos? En cómplices. Y al ser cómplices, la causa y efecto recae sobre nosotros, nos guste o no nos guste, porque es un mecanismo también. La causa y efecto es, yo me porto de una manera, recibo lo que me corresponde por merecimiento. Acá no hay premios ni castigo. Yo me porto de otra y recibo lo que me corresponde. Puede ser negativo lo que reciba para mi forma de ver, o positivo, de acuerdo a mi comportamiento. Entonces, bueno, ¿quién gestó esto? ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos, de nadie más. Acá no hay vuelvo y reitero, no hay un Dios castigador, no hay una creación castigadora, ni nada por el estilo, o como le quieran llamar, como ustedes lo vean o lo interpreten. Entonces, nosotros somos los gestores de lo que va a suceder aquí en la Tierra. Lo mejor que podemos hacer es proyectarnos y prepararnos de un modo que se nos está invitando a actuar para que esa depuración no nos toque, nos permita seguir en pie. Y si no nos permite seguir en pie en cuerpo físico, que nos permita seguir en pie en el cuerpo espiritual, que es lo más importante, para poder regresar a una Tierra o a un planeta evolucionado y no ir a parar a un planeta frío, oscuro, como lo denominaron los pleyadinos, como ustedes le llaman, el infierno. Que el infierno no está aquí en la Tierra bajo nuestros pies, para que se entienda. Es una frecuencia vibratoria a donde vamos a parar si no nos comportamos como las leyes de la creación lo prescriben. Entonces nosotros somos, digamos, autónomos en la decisión de obrar como las leyes de la creación piden
porque no lo hacen, no obligan, sino que piden, invitan, o somos también autónomos para obrar como las leyes contrarias. Así lo hicimos en otra humanidad y así caímos aquí donde estamos. Entonces, ahora estamos reiterando, repitiendo, replicando lo mismo que pudimos haber hecho allá en una humanidad cuando éramos o pertenecimos a una humanidad más avanzada, probablemente no corpórea. Entonces ahora estamos replicando aquí corpóreamente. Entonces hay que tener eso en cuenta y decir, no, yo quiero un cambio, quiero una evolución, quiero volver a recuperar lo que perdí. Y para recuperar lo que perdí es un camino, y ese camino, que es el de descenso, es el mismo en el ascenso. O sea, tenemos que recorrer de nuevo lo mismo. Y nosotros tenemos que ser los artífices de ese camino. O sea, nadie lo viene a caminar por nosotros. Nosotros lo bajamos, lo caminamos de descenso, ahora lo tenemos que caminar de ascenso. Las piernas son las nuestras y los pasos los tenemos que dar nosotros. Es así de simple y sencillo, para que se entienda. Adelante, Jesús. Sí, amigo, muchas gracias. Fíjate que tocaste varios puntos ahí que sí debemos de reflexionar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que se habla acerca del sistema. Hablaste ahí un poquito acerca de la historia que hemos estado contando en estos canales, que tiene que ver con el libro secreto de Juan, en donde se toca el tema de Sofía, en donde tocas su desviación y su caída, ¿no? Tomó decisiones incorrectas que le trajeron a estas dimensiones materiales, pero aún así se le da la oportunidad de que puedan resarcir el daño. Hablamos de un tiempo atrás, miles de años, incontables para la mente humana ordinaria, pero tenemos oportunidades de regresar a esa misma dimensión y conectar nuevamente con nuestro Creador. Y precisamente esta última parte que quiero tocar tiene que ver con lo que leemos en Génesis 3, y hay algunos capítulos, no recuerdo ahorita si es el capítulo 12 del libro secreto de Juan, donde se le hace la invitación a Adán de que no participe del fruto prohibido, que en este caso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis así es como aparece el nombre de este árbol. Cuando ellos participan de este árbol, hay una transformación en el cuerpo físico y también en el planeta Tierra. Y este punto lo estoy tocando, amigo, por lo que hablamos fuera de cámaras ahorita los tres, que tiene que ver con el ecuador de la Tierra y sus polos y su movimiento. Aquí nada más quiero hacer algunas conexiones que precisamente viene ahí en Génesis 3 y que aclara el libro secreto de Juan. Dice que ahora la tierra está contaminada, dice que van a crecer cardos y espinas y que con el sudor de su rostro ahora va a batallar para llevar el alimento a su casa. Pero hace mención que esta maldición al planeta viene a raíz de que Adán comió del fruto prohibido. Ahora, en el libro secreto de Juan, en el capítulo 12 o en el capítulo 11, empieza desde estos capítulos en donde se hace mención de que Adán, en el momento en el que se le insufla el espíritu de Yaldabaoth, dice que Adán se convierte en un ser poderoso. Su pensamiento es superior al de sus creadores o al del primer gobernante y se encontraba iluminado. En el libro secreto de Juan hace mención que Yaldabaoth se da cuenta de esta perfección. Y sí habla de perfección porque dice que fue hecho al igual que el uno. Entonces dice que él crea un plan o desarrolla un plan. Su pensamiento es crear nuevamente un nuevo Adán modificado. La historia que nos está contando el libro secreto de Juan es muy diferente a la que viene en el Génesis.
¿Por qué? Porque el Cristo le hace mención a Juan que él es el que en realidad les da de comer del fruto prohibido, que en este caso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, yo empero fui el que les di de comer. Después Juan hace una observación ahí en la conversación y le dice, oye, ¿no fue la serpiente quien en realidad les da de comer? Y el Cristo le aclara, le dice, no desmiente la situación de la serpiente, pero le dice, en realidad lo que les da de comer la serpiente es la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción. Después dice que Yaldabaoth, en ira y al ver que Adán y Eva le desobedecen, dice que maldice la tierra en la que ellos vivían, haciendo mención o denunciando que lo que estamos leyendo en el Génesis no fue por lo que nos han enseñado acerca de la caída de Adán, sino que ha sido a raíz de manipulaciones por estos personajes. Tú hiciste una mención ahorita en lo que estabas hablando que hace referencia pues a la historia que tenemos en el Génesis 6, capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres hermosas. Y dice que ellos bajan y toman para sí mujeres y de ellos les nacen los hijos de renombre. En el libro de Enoc, haciendo esa misma conexión, Enoc hace una descripción completamente de cómo es introducido el sistema en los hombres, enseñándole a los hombres el sistema monetario, enseñándole a los hombres cómo construir herramientas para poder extraer minerales y hacer el sistema económico o monetario. Les enseñan el arte de la guerra, a las mujeres les enseñan a maquillarse, les enseñan la hechicería e invocaciones y da de una manera muy detallada cómo es que es introducido esta Matrix o este sistema en los humanos. Ahorita también, amigo, fuera de cámaras, hiciste mención acerca de que nosotros tenemos 7 logos solares. 6 de ellos están muy fuertemente bloqueados o controlados por este sistema y hay uno que no, hiciste mención. Por ahí me gustaría que hablaras un poquito ya al final acerca de esto que estoy mencionando. Ya se nos fue Julio. Ya se nos fue Julio, se nos adelantó ya. Bueno, amigo, pues ya nos quedamos nosotros dos. Entonces, haciendo estas conexiones, amigo, y entendiendo por qué tiene que pasar este movimiento cósmico de este planeta para regresarnos. Bueno, esa sería la pregunta. Realmente todo esto, que estos acontecimientos vienen a raíz de regresar todo a su orden original y de esta manera ayudarnos a tener esa transición, ese cambio. O sea, es importante que lo que leemos en el Génesis, en donde aparentemente Adán maldijo la tierra por haber desobedecido, tiene que regresar a su orden original para que beneficie de cierta manera a los hombres. Esa sería una pregunta, amigo, y también por ahí un poquito acerca de estos logos solares que están bloqueados y identificar el único que no ha sido bloqueado. Bueno, sí, la creación o el plan es retornar todo a su origen luz, a su originalidad. Por supuesto que esto no es inmediato, esto es paso a paso. O sea, nosotros hoy en día, según yo lo mencioné alguna vez, para mi interpretación de la estatua de Nabucodonosor, está haciendo referencia, entre otras cosas, a las 4 humanidades, la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro, a la que pertenecimos nosotros. Pero a los pies, el hierro se mezcla con el barro cocido, algo que no se amalgama, por lo cual
lo primero que tiene que pasar ante esta depuración es la separación de el barro cocido y el hierro, para que el hierro pueda seguir su camino evolutivo de vuelta a donde pertenece, paulatinamente. No va a ser inmediato, pero lo primero que se tiene que producir es la separación esa de ese barro cocido que está arraigado, apegado al hierro. ¿Qué se puede entender como el barro cocido? La parte de la humanidad que no se arrepintió allá en Sofía y se convirtió en ese barro cocido. Entonces, la parte de la humanidad que sí se arrepintió sigue siendo una humanidad de hierro, pero degradada. Pero sigue siendo hierro. Entonces, la más degradada, la parte que no se arrepintió y siguió prevaricando, ya no tiene posibilidad de retorno a esos reinos. Entonces, tiene que ser separada mediante una depuración. Eso es lo que se está promoviendo aquí en esta tierra, por un lado. Tu otra pregunta, no recuerdo bien, a ver si me la podés repetir. ¿Cuál era? Sí, amigo, o sea, la reflexión es, entonces todo va a regresar a su orden original, y por ahí tú hiciste mención acerca de que el sistema... Ah, exacto. Bueno, en el tema de los logosoles, nosotros tenemos en esa cadena genética de 12 hebras que teníamos despiertas aquí en esta tierra, antes de la caída de esos entes, digamos, porque digamos que todos caímos al mundo material, pero después de que el hombre arrepentido cayó aquí a la tierra para hacer un trabajo de redención propia, cayó también la parte no arrepentida. ¿Por qué se demoró más? Según mi pensamiento, porque fueron contaminando otros mundos en su paso hasta llegar aquí. Cuando llegaron aquí, vinieron a contaminar el nuestro, en el que nosotros nos encontrábamos tratando de hacer esa redención o esa expiación o esa purga. Entonces, ¿qué hicieron? Como nosotros, como bien dice el libro secreto de Juan, teníamos capacidades despiertas que nos hacían que no nos dejemos doblegar fácilmente, tuvieron que accionar sobre esa parte de nosotros, durmiendo hebras genéticas y dejándonos de las 12 que teníamos despiertas para ese momento, solamente con 2. Lo otro, por la ciencia, las otras 10 hebras fueron llamadas ADN basura por la ciencia contemporánea. Resulta ser que en ese ADN basura se encuentra justamente la capacidad de la telepatía, se encuentra la capacidad de la bilocación a través de la mente, o sea, de estar en 2 lugares al mismo tiempo, se encuentra la capacidad de conectarse con el cosmos y muchas otras. Entonces, obviamente, si nosotros teníamos esa condición, tenían que dormirla, porque si no, no hubiese sido posible que ellos nos dobleguen de alguna forma. Entonces, esa carga genética fue dormida para poder malversarnos tranquilamente y implantar aquí esa matrix, como le gusta llamar ahora a muchos, digamos que no es otra cosa que el sistema en el que nos encontramos. Entonces, ¿sobre qué trabajaron? Nosotros tenemos 7 logosoles, 3 de arriba, por eso Jesús dijo, yo soy de arriba. O sea, Él tiene despierta las capacidades espirituales de esos 3 vórtices, de esos 3 chakras, o de esos 3 logosoles, o como les guste llamarlos. Los 3 de abajo, que están ligados al cuerpo físico, que es lo que nosotros hacemos a través de los 5 sentidos,
son los que tocaron, los que malversaron. Pero hay un cuarto, que está a la altura del corazón, que ahí se encuentra o radica una fuerza que es el fractal de la misma creación, que no es el espíritu que nosotros somos, que a través de los 7 vórtices grabamos lo que hacemos diariamente, sino que es, se podría decir, como dice el libro secreto de Juan, y a ver si vos me corregís si estoy mal, el espíritu anterior iluminado, que vendría a ser donde viene grabada toda la información de la propia creación. Y es la chispa divina que nos da movimiento y que fue insuflada en estos cuerpos para obtener vida. Que no fue, o sea, ellos la tomaron, la robaron de allá de esa humanidad de Sofía, cuando se produce la desviación, no la devolvían, y el plan divino hizo que aquí en la tierra, cuando crearon estos cuerpos por parte de ellos, de estos caídos, se soltaran, digamos, ese espíritu, esos espíritus, nuevamente en estos cuerpos, para poder de alguna forma provocar el primer paso o camino hacia la liberación. El primer paso fue que ellos, como entidades, soltaran nuestros espíritus y entráramos en estos cuerpos que hoy nos mantenemos. Al producirse eso, esa equivocación por parte de ellos, a la que fueron manipulados de alguna forma por las jerarquías luz, se arrepienten, se dan cuenta de lo que hicieron, entonces tratan de sumergirnos al nivel más bajo de la materia, durmiendo nuestras hebras genéticas para que nosotros no nos impongamos sobre ellos. Ahí nos mantienen hasta el día de hoy. Ahora, a través de la sincronicidad de esas jerarquías lumínicas, que no es otra cosa que, como mencionan los mayas, la sincronicidad solar de soles supermasivos hasta llegar a la propia creación, que se conecta y redirige información en forma fotónica a cada uno de los planetas de su creación o de sus sistemas, llega una información que nos capacita para entender y para poder discernir y despertar, digamos, esas cualidades dormidas, para darnos cuenta, en un principio, de la malversación a la que fuimos expuestos. Todo eso está grabado, esa carga genética está grabada a nivel espiritual y a nivel material en nuestro cuarto logosol o cuarto chakra, que está relacionado en forma física con el corazón, que es donde se produce el sístole y diástole o la chispa de vida con cada pulsar. Eso es lo que nos da vida. Entonces, ahí eso no lo pudieron tocar. Solamente pudieron malversar los 3 vórtices o los 3 chakras inferiores que están relacionados al sexo, que están relacionados a lo que hacemos a través de nuestros 5 sentidos. El corazón es el encargado, o la chispa esa que radica, ese vórtice energético que radica ahí, es el encargado de, a través de esa sincronicidad solar, como eso se podría traducir dentro de nosotros como un pequeño sol o un pequeño fractal de sol, al haber una sincronicidad solar, como marcaron los mayas, a partir desde la propia creación y pasando por todos los astros supermasivos solares hasta llegar a nosotros electromagnéticamente, produce una sincronicidad. Cuando se produce esa sincronicidad, hay pasaje de información, pasaje de datos. Esto se puede, digamos, entender fácilmente como nosotros entendemos aquí, como viaja la información por fibra óptica. Viaja a nivel fotónico, es luz.
La fibra óptica acá es una replicancia de lo que estoy hablando a nivel cósmico. Entonces, esa información permite, en estos tiempos, esa sincronicidad solar permite que nuestro logosol o cuarto chakra informe a todo nuestro ser qué es lo que está pasando, nos despierte, nos haga dar cuenta de lo que estamos viviendo, de que estamos viviendo dentro de una subrealidad, de una vida que no es la real. Entonces, ese despertar provoca en nosotros una nueva velocidad de pensamiento, una nueva velocidad frecuencial y conciencial que nos permite escapar de la Matrix en la que nos encontramos. Y a través de eso podemos revitalizar o despertar los 3 logosoles de arriba, que son los espirituales, para volver a conectarnos con esa creación, de la cual estamos desconectados. Estamos desconectados por la sencilla razón de que si estuviéramos conectados a esa creación, no podríamos haber sido malversados. Entonces fuimos malversados al producirse esa desconexión. Esa desconexión obviamente fue obligada por estas entidades de los caídos. Entonces nosotros, al recuperar eso, esa sincronicidad solar no solamente viene a despertar nuestro sol interno, sino que viene a despertar el sol de todos los planetas y todos los sistemas. Por ende, así como nosotros subimos de frecuencia, también lo hace el planeta, porque el planeta es un ser vivo y también tiene su sol, tiene su corazón o su vórtice energético, su cuarto vórtice energético. Entonces, despierta el planeta, se mueve a través de esa información que le llega, se mueve buscando también lo que tenía y perdió o fue dormido, que es la posición de su eje que tenía en un principio antes de que viniera esta malversación. El giro que tenía antes de que viniera esta malversación. ¿Por qué el giro es horario y antes era antihorario? Muy simple. Todo en la creación se mueve en espiral ascendente en sentido antihorario, porque eso produce sutilidad y no densidad. Todo lo que es el sentido horario produce más densificación, más materia. La materia es luz condensada a tal punto que lo sentimos como material. Haciendo girar el planeta en sentido horario, se densifica más aún la materia. Haciéndolo girar en sentido antihorario, si bien podemos seguir teniendo cuerpos, van a ser cuerpos más lumínicos. Así se lo veía Jesús cuando resucitó. Se lo veía con una luminiscencia porque su cuerpo era más sutil. ¿Y por qué era más sutil? Porque esas capas que cubren en este momento las células y no permiten la conexión celular y la regeneración, desaparece. Al caerse esos velos, al caerse esas capas, hay regeneración a nivel celular. Por eso Jesús el Cristo dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él, se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido se sentarán sobre sus 12 tronos, hebras genéticas, no las 2 que tenemos hoy con las que funcionamos, sino las 12, las completas, las 10 que fueron dormidas, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué a las 12 tribus de Israel? Porque es el pueblo elegido de este Dios ente que nos mantiene presos en esta Matrix. Entonces, ¿quién va a juzgar? Nosotros, cuando despertemos a la realidad, vamos a tener las capacidades de poder juzgar junto con el Hijo del Hombre, en conjunción a esos que provocaron esa maldad en este planeta.
y podamos desechar, esa maldad va a ser desechada, digamos, cósmicamente, pero nosotros, como hacemos parte de esa creación, también hacemos parte de ese juzgar o de ese desechar, digamos, como fractales. O sea que todo está unido, todo está en red, digamos, de alguna forma, para que se entienda. Entonces, está bien claro que en esa regeneración, cuando se caigan los velos y al haber comunicación celular, nuestros cuerpos y al planeta girar en el sentido que tiene que girar y el polo físico y magnético volver a estar a donde tiene que estar o a donde estuvo originalmente, se va a provocar una regeneración, que la palabra usada por Jesús fue paleogenética, que es volver al principio, volver al origen, quiere decir la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Hay regeneración a nivel celular física, o sea que por eso los pleyadianos dijeron que podrían alargar su capacidad de vida en cuerpos físicos en muchos años y podrían verse jóvenes como de 30 y pico de años, dijeron ellos, a nivel físico. Pero a nivel espiritual también obtenemos una regeneración, una vuelta al origen, porque volvemos a recuperar las capacidades dormidas y podremos hacer muchas cosas como viajar a la velocidad de la mente, como viajan los pleyadinos, como le dijeron a Enrique Castillo. Nosotros viajamos a la velocidad del pensamiento, no a la velocidad de la luz, que es mucho más rápido la velocidad del pensamiento que la luz. Entonces, para ustedes, nosotros hace millones de años que salimos de las Pléyades para llegar aquí, pero para nosotros recién salimos. ¿Por qué? Porque si yo pienso estoy en un lugar y pienso que me olvidé la llave en mi casa, automáticamente con el pensamiento ya viajé a mi casa, ya viajé a donde está la llave y volví. Eso es instantáneo, o sea, ni la luz puede viajar a esa velocidad. Entonces, eso es a lo que nos dirigimos, en un mundo que toma una nueva órbita bajo condiciones que nosotros ahora, las leyes de la física no son entendibles, digamos, por las leyes de la física en estos momentos, pero que ese mundo, ese planeta recupera esas condiciones, nosotros recuperamos esas condiciones y somos bañados por una luz que es lo que los mayas definieron como el día galáctico, que es bajo un cinturón toroidal que todos lo tenemos, todo lo que es un fractal de la creación tiene un cinturón electromagnético o un campo electromagnético toroidal, que quiere decir que fulgura hacia un lado, porque no hay arriba y abajo en el espacio, hacia un lado, en el caso nuestro fulgura hacia el lado del chakra superior, de la cabeza, y hacia el lado de los pies. Y es toroidal porque hace un círculo y retorna en el medio. ¿A dónde? A donde se produce, a donde está la chispa divina y a donde se produce el sístole y diástole. Vale decir, es un campo que se bifurca, entonces fulgura hacia arriba en forma circular, retorna hacia el medio y sale otra vez y retorna hacia el medio, hacia un lado y hacia el otro. Ese mismo campo lo tienen todos los soles. El sol de la Vía Láctea, el llamado Alcione o Sagittarius A, no es la excepción. Es un sol supermasivo de nuestra Vía Láctea, mucho más grande que nuestro sol, que regentea nuestro sistema solar, lo regentea, digamos, a nuestro sol, y nuestro sol regentea a los planetas, y los planetas regentean nuestros cuerpos. Entonces, ese sol central tiene ese cinturón fotónico. Ese cinturón fotónico, los mayas lo describieron como un periodo
de 5.125 años. Ellos dijeron que el día galáctico alrededor, nosotros el giro de nuestro sistema solar, o sea, nuestro Sol, con todos los planetas que lo componen, alrededor de ese Sol central de la Vía Láctea, o Sol central de las Pléyades, por eso es que los pleyadinos vienen tanto, porque nosotros somos el octavo Sol, o el noveno, de ese sistema de las Pléyades. O sea, nosotros hacemos parte de las Pléyades, no es que las Pléyades es algo aparte, hacemos parte de esa Vía Láctea, y dentro de esa Vía Láctea están las Pléyades, y dentro de esa Vía Láctea está ese Sol central que rige todo. Entonces, los mayas dijeron que nosotros el día galáctico que es, o el año galáctico que es la vuelta de todo nuestro sistema solar, o sea, Sol que conocemos y planetas que lo componen, alrededor de ese Sol central, dura 25.625 años, de los cuales hay un solo periodo que es de día galáctico. Lo demás es tarde, noche, amanecer, etc. Ese día galáctico es un solo periodo de 5.125. Ahora yo pregunto, si ese campo toroidal, que es el cinturón fotónico, o esa entrada al día galáctico, fulgura en ambas direcciones, quiere decir que esos 5.125 años los deberíamos dividir en dos partes, porque nosotros hacemos un círculo y pasamos por una parte de día galáctico, volvemos a entrar en noche y volvemos a entrar en día en otra parte, hacia donde fulgura hacia un lado y hacia el otro. Entonces, nos daría eso un periodo de 2.562.5 años de luz, de día sin noche, donde no hay noche. Hay partes aquí en la Tierra, cercanas a los polos, donde hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. O sea que esto no es descabellado lo que estamos hablando. Entonces, se puede entender que en ese periodo de luz que Sir Edmund Halley, el descubridor del planeta Halley, y Paul Otto Hess, allá por el 1800 y tantos, dijeron, analizaron ese cinturón fotónico y dijeron que el ancho de ese cinturón fotónico tenía aproximadamente 2.000 años. Y no estaban tan errados, pero los mayas fueron más específicos y lo dividieron en un periodo de 5.125 que dividido en dos nos da 2.562 años. Como los mayas fueron mucho más precisos con su rueda calendárica, me atrevo a decir que es más verosímil los 2.562 años que los 2.000 años de Hess y de Halley. Entonces, en ese periodo de tiempo, de día galáctico, ya en una condición del planeta que está en una condición de giro natural y de posicionamiento natural como en el origen, y con cuerpos menos densificados y con una regeneración ya total, es que nosotros podemos permanecer bajo ese cinturón en este planeta por un espacio prolongado de vida de unos 1.000 años, que en la Biblia, si nos vamos antes de la malversación, Matusalén, Elías, Enoc y otros tantos vivían aproximadamente esa cantidad de tiempo. Por ejemplo, Matusalén, 969 años. O sea que para nada es descabellado. Entonces, ¿qué pasa? En esa sutilidad, en 1.000 años, sin perder, en una encarnación, sin perder la mente de la vida pasada, podemos evolucionar mucho más rápido. Y en esa condición es que puede venir un avatar de la misma clase, en la misma condición de igualdad, nada más que con un poquito más de
podría decir, de información despierta, a decirnos, miren muchachos, ustedes ahora están en la misma condición que estoy yo, y yo les voy a enseñar cómo desarrollar esa condición. Simplemente. Obviamente no va a haber adoración, no va a haber postración, no va a haber nada de eso, porque vamos a estar hablando, como estamos hablando aquí, tú y yo, digamos, de igual a igual, nada más que yo puedo entender más que vos, o vos podés entender más que yo en algunos temas. Eso es la condición de el regreso del Cristo. Él va a entender más cómo desarrollar la condición que nosotros ya poseemos, al igual que la posee Él. Entonces, ahí nos lleva a cuando Él dijo, ¿de qué os asombráis si cosas como esta, cuando la veían hacer los milagros, ustedes podéis hacer y aún más, dijo? Entonces ahí se puede comprender por qué dijo eso y por qué nosotros en ese momento no podíamos, porque seguimos en una condición que no podemos aún todavía, porque no se produjo esa regeneración, porque no estamos bajo ese cinturón fotónico y no estamos en esa densidad que debemos alcanzar más sutil de la que estamos ahora. Por eso dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, dice el Salvador, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, lo que aprendiste, lo que lo hiciste tu verdad, lo que entendiste y discerniste, por más que te digan, no es así, no estás en lo cierto, reténlo, para que nadie tome tu corona. Porque si vos flaqueás, dudás, esa verdad la vas a convertir en duda, y esa duda te va a llevar al error. Eso es lo que quiso decir. En otro pasaje de Apocalipsis 22:5, haciendo referencia a ese cinturón fotónico, a esto que estamos mencionando, dice, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, porque el Señor Dios, o sea, la luz divina, para que se entienda, para no ponerle el nombre Dios, para ponerle la creación, la luz divina, los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces ahí se puede entender el milenio de paz, o los 1000 años, que va a reinar ese avatar con nosotros de igual a igual en un mundo sin noche, con luz. Para soportar esa gran carga fotónica, nosotros tenemos que hacer una transformación del elemento carbono al elemento silicio, en el cual el elemento carbono, como ya lo mencioné, tiene un número atómico que es 6, por eso 6 es número de hombre, al elemento silicio que es 14, justo 8 o una octava más arriba. ¿Qué es una octava más arriba? Musicalmente es una nueva frecuencia. Entonces a eso nos dirigimos. Cuando estemos ahí, nuestro núcleo celular se transforme en silicio, ese silicio no puede ser quemado o alterado por esa gran carga fotónica o esa gran alta frecuencia, que de otra forma, si nos mantuviéramos en el elemento carbono, seríamos calcinados, el equivalente a poner nuestro cuerpo dentro de un microondas y poder prenderlo estando nosotros adentro. Nos quema de dentro hacia afuera esa carga frecuencial y fotónica. Pero estando en una base silicio, que para que se entienda, el silicio se lo puede comparar con un cuarzo, entonces no pasa nada, porque si uno tira al fuego un carbón, para dar un ejemplo claro, se transforma en ceniza, se quema, se consume, se transforma. No es que se pierde, pero se transforma en algo más. El cuarzo, por otro lado, si uno lo tira al fuego, no pasa absolutamente nada, no cambia su condición. Entonces, eso es lo que se busca por la creación, que nosotros transformemos
para poder soportar esa carga fotónica lumínica bajo ese cinturón, para que cambien nuestras condiciones concienciales, corporales. Si bien mantendremos un cuerpo, ya no serán exactamente lo mismo, y no se sufra los rigores que se sufre en este cuerpo material basado en el carbono. ¿A qué me refiero con los rigores? No se va a sufrir el frío, no se va a sufrir el calor como nosotros lo percibimos hoy en día. Primero, porque estamos basados, nuestro nucleótido celular está basado en un componente más resistente, para empezar, o un elemento, mejor dicho, más resistente. Y segundo, porque el planeta va a tomar una nueva posición, así como lo menciona Parravicini, para cuando suceda la hecatombe, ya se ha producido la elección y selección, la separación de la paja y el trigo, entonces podemos recién ahí recibir ayuda porque no es tocado nuestro albedrío. En ese caso, Parravicini menciona que le mencionó Fray José de Aragón, y la psicografía dice lo siguiente: la mano de los 3 dedos visionarios portará al mundo a su nuevo punto puerto en la atmósfera corregida y controlada. No habrá ni frío ni calores, primavera eterna.